Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. La Universidad de las Américas Puebla les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Grietas en la pared, conversos letrados e inquisiciones modernas en el mundo iberoatlántico. Estamos muy emocionados de regresar a las presentaciones en vivo y más de hacerlo con un libro tan relevante y en un espacio tan bello y lleno de historia como la Biblioteca Franciscana. Muchas gracias por recibirnos aquí. Grietas en la pared es el primer libro de una serie que hemos llamado Mexico City College, nombre de la institución que dio origen al OutLab en la década de los 40 y que nos recuerda que uno de los propósitos de nuestra universidad es tender puentes entre las culturas. Fue un gran gusto trabajar con su autora, la doctora Lucía Costigan, quien nos brindó su apoyo a lo largo de todo el proceso, desde la adquisición de los derechos hasta la publicación. Nos sentimos honrados de que el primer libro de la serie sea justamente esta interesantísima obra que nos muestra la hasta ahora velada contribución de los judíos conversos en el mundo iberoatlántico. Agradecemos enormemente que esta tarde pueda estar con nosotros. La doctora Lucía Elena Costigan es catedrática del Departamento de Español y Portugués de la Ohio State University, donde imparte cursos de licenciatura y posgrado sobre una amplia variedad de temas relacionados con la literatura y la cultura luso-brasileña e hispanoamericana. Sus intereses de investigación se centran en los estudios comparativos sobre la península ibérica temprana, así como en la Hispanoamérica y el Brasil coloniales, en especial en torno a los escritores que sufrieron discriminación o persecución debido a su condición racial, religiosa o de género. La doctora Costigan es autora de libros monográficos, así como editora y coeditora de volúmenes especiales publicados por prestigiosas editoriales y revistas académicas. Recibimos también con mucho gusto al coordinador de la serie, el doctor Alfonso Montelongo Murillo, quien es doctor en lenguas hispánicas y literatura por la Universidad de California en Santa Bárbara y egresado del programa para formación de traductores del Colegio de México. En el campo de la investigación, ha publicado un libro y numerosos artículos, principalmente sobre la narrativa de Sergio Pitol. Trabajó en el Fondo de Cultura Económica como traductor de libros de humanidades, en la Universidad de California como profesor ayudante y en la Universidad Estatal de Nueva Jersey como profesor investigador. Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte en la Universidad de las Américas Puebla. Damos también la bienvenida a Verónica Meneses Pérez, licenciada en Literatura por la Universidad de las Américas Puebla. Se graduó con summa cum laude y como miembro del programa de honores con una tesis en traducción literaria. Se ha desempeñado como traductora, editora e investigadora y trabaja actualmente dictaminando libros de manera independiente para Penguin Random House y Grupo Planeta. Es beneficiaria de la beca Líderes en Desarrollo de FUNED. Recientemente terminó un proyecto de sobre Carlos Díaz Dufo en colaboración con la doctora Alicia Tecuanguey, del cual surgió un artículo que se encuentra en vías de publicación. Fue jefa editora de la revista Espora y durante su carrera académica obtuvo diversos reconocimientos como estudiante y como autora de ensayos. Por último, está aquí con nosotros Paulina Meyer Cali Mayor, quien nos cuenta que nació hace 25 años en un automóvil, ya que sus padres no alcanzaron a llegar al hospital. Tras ese inicio diferente, tuvo una infancia normal, interrumpida por un año escolar en Florida. Sus padres le ayudaron a desarrollar el hábito de la lectura y el bilingüismo, y una profesora de dramaturgia influyó en su decisión de estudiar literatura. Ingresó a la licenciatura en la UDLAP, donde se unió al programa de honores. En el proceso, aprendió que la traducción es una artesanía que debe ser practicada para dominarse. Actualmente está por mudarse a Canadá para estudiar una maestría y un doctorado en estudios hispanoamericanos. Espera convertirse en una maestra tan influyente como los profesores que tuvo en la carrera y llegar a ser escritora. Bueno, pues después de esta introducción, le cedo la palabra al doctor Montelongo y al resto de nuestros presentadores. Bueno, a ver, yo siempre tengo problemas con los micrófonos, pero bueno, a ver. Bueno, pues otra celebración, después de la gran celebración del viernes y sábado, ¿no? La graduación de
miles de estudiantes, creo que 4.500, ¿no? Más o menos 1.500 por cada año. Y bueno, una de las graduadas fue Rosa, creo, ¿no? Me parece que sí, estaba ahí. Bueno, pues después de la gran celebración del fin de semana, ahora una más pequeña, pero significativa para nosotros, ¿no? El primer libro de una serie que esperamos sea larga, ¿no? Es el primer gran producto del proyecto de traducción de textos humanísticos de la Universidad de las Américas Puebla, en específico del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte. Este proyecto data del otoño de 2018. En los años que ya llevaba yo de profesor en la UDLA, que ya eran bastantes en ese tiempo, me había parecido que entre los estudiantes de la universidad y particularmente del departamento mencionado había un interés y un talento para la traducción que podía encauzarse para verter textos académicos de gran calidad dignos de ser publicados por la editorial UDLAP. De esos, el ejemplo más pues, impresionante es una estudiante de literatura que después estudió la maestría en traducción en el Colegio de México, después hizo el doctorado en Canadá en traducción y ahora es profesora del Colegio de México, ¿no? Es como una historia de éxito tremenda para nosotros, ¿no? Bueno, pues este proyecto incluye la publicación, pero no es nada más eso, ¿no? A fin de captar el mayor número de alumnos que dedicaran un tiempo significativo al proyecto, se dividió en dos ramas: el proyecto Teoría y Práctica de la Traducción del programa de honores, que reúne a los estudiantes con mejor aprovechamiento de la universidad, y el proyecto de Servicio Social Traducción de Textos Humanísticos, en el que han participado 2 prestadores de la carrera de Literatura, 2 de Relaciones Internacionales y 1 de cada una de las siguientes licenciaturas: Comunicación y Producción de Medios, Banca e Inversiones, Economía, Psicología Organizacional, Derecho, Idiomas y Música. El poeta romano Horacio dice en su Arte Poética que el poeta nace y se hace. En su formación intervienen ars y natura. Debe tener un talento innato y además cultivarlo. Creemos que algo parecido sucede con la traducción, que es una artesanía, a semejanza de la poesía, y en esto seguimos al gran poeta, ensayista y traductor hispano-mexicano Tomás Segovia. Su dominio requiere practicarla toda la vida. Y bueno, decía yo, el proyecto incluye traducción, pero no exclusivamente, también incluiría formación de traductores, y sobre esto, bueno, debe haber muchas carreras que estén en un caso parecido, muchas actividades, muchos oficios que estén en un caso parecido, ¿no? Pero en los traductores somos incomprendidos de esta forma, ¿no? Se cree que las personas que saben 2 idiomas, por eso ya pueden traducir entre esos 2 idiomas, ¿no? Pues creer eso es como creer que una persona que sabe un idioma ya puede ser escritora en ese idioma. Evidentemente no es el caso. Algo parecido sucede con la traducción, ¿no? Junto a la dificultad de traducir a la perfección está la necesidad de traducir a secas, que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Esta dificultad y necesidad no han desaparecido en nuestra época globalizada, ni con la llegada de la inteligencia artificial. Antes se han acentuado por el imperativo de impedir en lo posible que la influencia avasalladora del inglés vuelva irreconocibles las demás lenguas. Durante el año de 2019, los participantes en el proyecto nos limitamos a afinar la competencia traductora y a traducir textos cortos que se pudieran aprovechar en las clases, pero a finales de ese año tuvimos la fortuna de que la doctora Lucía Costigan se comunicara con la UDLAP para expresar su interés en que se publicara, en que la universidad publicara la traducción de su libro acerca de la manera en que la Inquisición persiguió a los letrados judíos y cristianos nuevos en España, Portugal y sus colonias americanas, el libro que estamos presentando. No menos afortunado fue que en ese momento estuvieran en el proyecto de traducción del programa de honores 2 muy destacadas estudiantes de la carrera de literatura, Verónica Meneses y Paulina Meyer, quienes redactaron la versión inicial de su libro.
A propósito de lo destacadas que son, puedo añadir sobre Vero, que se ganó todos los concursos de escritura que hubo en sus años, se ganó todas las iPads, ¿no? Entraba a los concursos de escritura y el año siguiente volvía a entrar, y yo decía, pues ya dale chance a los demás, pero no, arrasó con todos. Bueno, con este libro arranca una nueva etapa del proyecto en la que publicaremos libros humanísticos de gran importancia académica, subrayando la vocación internacional y políglota de la Universidad de las Américas Puebla, que nació en 1940 como Mexico City College. El segundo volumen de la serie es un libro de ecocrítica sobre 6 escritores mayas contemporáneos, de la autoría del doctor Charles Pigott, que ahora está en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, Escocia. Esperamos que los lectores aprendan y disfruten tanto como nosotros, y gracias por su atención. Entonces, buenas tardes. Ustedes van a oír un poco de porteñol, ¿no? Porque yo soy de Brasil. Naturalmente empecé a, tal vez por estar cerca, ahí un poco del Perú, en la Amazonía, siempre me fascinó estudiar, por ejemplo, las culturas, lo que llamamos precolombinas, ¿no? Y entonces me dediqué a esta labor, vamos a decir, y me volví profesora, saqué un doctorado en la Universidad de Pittsburgh, estudié con, naturalmente, especialistas en colonial, historiadores, antropólogos, y entonces empecé a trabajar en la Ohio State University como profesora asistente, y hoy soy profesora titular de literatura latinoamericana y luso-brazilian, también la literatura de los países de lengua portuguesa y latinoamericana también, ¿no? Los estudios coloniales. Bien, entonces voy a hablar un poco sobre este proyecto, porque como siempre me inquietó un poco la cuestión de la justicia, la persecución de sujetos de etnias, religiones distintas. Entonces llegué a este proyecto que hace parte de otros proyectos que trabajan también con sujetos, que llamamos sujetos subalternos, coloniales, principalmente descendientes o de grupos indígenas y de africanos, ¿no? Y entonces yo pensé, ¿qué pasa, por ejemplo, principalmente en el mundo de habla portuguesa, con los sujetos que tenían, además del problema étnico-religioso, la cuestión de la persecución por serem considerados judíos, que también ya en aquel momento, en el siglo, a partir del siglo XV, finales, ya el término judío, a partir de lo que llamamos las inquisiciones modernas, ya no existía jurídicamente. Entonces es un error insistir, los judíos de México del siglo XVI realmente son cristianos nuevos, ¿no? O descendientes de judíos. Y entonces escribí un proyecto y gané una beca Fulbright. Entonces, y agradezco mucho porque al maestro, querido profesor que tenemos aquí, ¿no? Y que espero que venga. Entonces, el Frei Francisco, estuve aquí
porque el proyecto era un proyecto distinto, pero ya había publicado en inglés este libro sobre las inquisiciones modernas y los sujetos de origen judío o cristiano nuevo que se quedaban aquí en el Nuevo Mundo, principalmente a partir de la fecha de 1580, cuando hubo la unión de las coronas. Entonces, muchos de los descendientes de judíos o no estos cristianos nuevos trasladaronse a lo que llamamos Nuevo Mundo. Y entonces, cuando vine, porque para hacer este proyecto, que es un proyecto distinto, que tiene que ver con desinformación, persecución en el siglo XVII. Es un proyecto del Fulbright que estoy desarrollando en este momento. Entonces, cuando vine, y agradezco muchísimo a las personas que escribieron, que leyeron mi proyecto para el Fulbright y que recomendaron la beca, ¿no? Incluso el Fray Francisco, el profesor Thomas Coyne y una colega de mi universidad, Lisa Boyd. Entonces, esto es un proyecto que todavía está en proceso y que les debo, ¿no? Entonces, cuando llegué para hablar con el Fray Francisco, visité Cholula por la primera vez. Hablando con el Fray Francisco, pensamos, mire, este libro que está en inglés, que es sobre este libro anterior, que es este libro que se publicó en Holanda, ¿qué tal traducirlo al español, no? Entonces el Fray Francisco me llevó a UDLA y me presentó al profesor Montelongo, ¿no? Y ahí empezó todo eso y ya contactando, estábamos en contacto, pero COVID atravesó por el medio, ¿no? Y tuvimos que estar ahí, pero no desvinculado, pero trabajando en contacto, despacio, y con Paulina y con Verónica, ¿qué tal? Vamos a... Y así resultó en este libro. Entonces, agradezco mucho a todos que están aquí y voy a hablar sobre, como vamos a tener una parte para preguntas, solo me gustaría leer un poco la parte de los capítulos, la introducción, y podemos hablar o contestar a preguntas más tarde, ¿no? Entonces, empezamos una introducción hablando de Portugal, la América portuguesa y los cristianos nuevos como un eslabón perdido en los estudios ibéricos y coloniales latinoamericanos, porque no se toca mucho en este tema. Entonces, y después de esta introducción, empezamos a situar, porque sabemos que existieron inquisiciones, pero ¿qué inquisiciones? Entonces, la Inquisición moderna, como un aparato estatal, empieza con Isabel y Fernando. Entonces, y en este momento es que, claro, esta diferencia de Inquisición moderna de Inquisiciones medievales, ¿no? Entonces, esta Inquisición moderna está ligada a lo que llamamos hoy el Estado, estaba ligada al imperio, ¿no? Y hubo una diferencia entre España y Portugal, porque Portugal estaba avanzando, ya estaba bastante avanzada en África. Y, como sabemos, es un país pequeño, y en aquel momento, cuando Isabel y Fernando
expulsan a los llamados judíos, porque hubo una opción, quédense o salgan. Muchos salieron, lo que llamamos los judíos sefardíes o sefarditas, se fueron a diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, Portugal, que no es muy grande, este rey dijo, mire, ustedes pueden venir, paguen una, vamos a llamar, una cota o algo tal, y vengan aquí, porque eran científicos, y ahí se quedaron. Y este rey les prometió que jamás iba a introducir lo llamamos el Santo Oficio. No voy. Y esta promesa se quedó hasta que él se murió en 1521, ¿no? Y entonces, ahí en ese capítulo, yo casi que pregunto sobre el hecho de que la Inquisición moderna en Portugal, que empieza solo en 1536, de cierta manera fue una imposición de España, porque a través de los matrimonios hubo una presión por parte de Carlos V y toda esa, por ejemplo, las casas imperiales estaban unidas. Y los españoles siempre veían a los portugueses como heréticos, judíos, porque no hubo una imposición del Santo Oficio muy temprano como en España, ¿no? Entonces yo trabajo este caso y voy también, avanzo para hablar del 1580, cuando desaparece un emperador que teníamos, sobrino de Felipe II, que se desapareció en Alcácer-Quibir. ¿Qué hacer? Había muchos duques y aristócratas, pero Felipe II en aquel momento era el emperador más importante, con el ejército más grande. Dijo, yo tengo el derecho, porque soy nieto de Don Manuel y todo, y así se quedó. Negociaron, y desde 1580 hasta 1640, muchos de los, llamamos, cristianos nuevos de Portugal, vieron una oportunidad de venir al Nuevo Mundo, a Nueva España, al Perú, y todo porque eran un espacio imperial único, ¿entiende? Entonces, hasta 1640, muchos vinieron a las Américas, a lo que llamamos. Y entonces yo entro en un caso particular de cuando estos cristianos nuevos llegaron, vieron muchas veces una oportunidad de descubrir, como hoy tenemos los heritage speakers. Oh, mi abuela hablaba español, quiero hablar español. Entonces ahí teníamos también estos cristianos nuevos, lejos de los tribunales de la Inquisición, que empezaban a decir, ¿quién conoce algo? Porque no había. Lembremos que las sinagogas estaban cerradas, los libros sagrados judíos todos quemados, hasta mismo tener una Biblia, un evangelio, y era considerado herético si uno, porque estaban en latín de todas las maneras, pero si uno decía, mire, ¿por qué usted tiene este evangelio? Usted no tiene el preparo, tiene que tener un teólogo. Entonces, si usted tiene este libro, usted está como encuadrado como
peligroso, herético, ¿no? Y fue el caso de Luis de Carvajal. Cuando yo llegué aquí en el 2018, había todo este ruido. Mire, descubrieron allí en Nueva York este testimonio de Luis de Carvajal que había sido robado de los archivos en 1932. Entonces fue ahí que, mire, va a ser muy importante traducir este libro. Todo. Entonces ahí está el trabajo de estos, más que técnicos, no son técnicos, son artistas, son realmente personas muy importantes. Y entonces yo avanzo también para trabajar un contemporáneo de Luis de Carvajal en el Brasil, Bento Teixeira, que escribió un poema épico inspirado en Los Lusíadas de Camões, ¿no? Pero mucha gente dice, oh, este es el primer poema épico que está inspirado en motivos realmente de Brasil. No. Si mi trabajo fue leer esta obra, este poema épico, comparando con los procesos inquisitoriales. Entonces ahí es una cosa completamente distinta, porque lo que está haciendo él es justo usar los Lusíadas de Camões, el principal poema épico de Portugal, para como que narrar entre las líneas este sufrimiento, esta pelea de los cristianos nuevos delante de la persecución de la Inquisición. Es fantástico. Curiosamente, Brasil no tuvo un tribunal del Santo Oficio. El año en que Luis de Carvajal fue muerto por la Inquisición aquí en Nueva España, Bento Teixeira tuvo que ir a Lisboa. Entonces, para estar ahí en los cárceles de la Inquisición. Entonces, yo trabajo con Bento Teixeira, mostrando justo estas incoherencias, o que sea, de esta Inquisición, ¿no?, en Portugal y también aquí en las Américas. Y avanzo después en el capítulo 3 sobre otros cristianos nuevos de origen, ya, porque estaban todos, hablaban español, ¿no? Era un contexto y portugués, de otros cristianos nuevos que sufrieron persecuciones en el siglo XVII. Y tengo un poema que es muy interesante, Diálogos das Grandezas do Brasil, que de cierta manera era como mensajes a otros cristianos nuevos a venir, invitación al Brasil y a otras partes de América, pero principalmente Brasil, como una manera de poder seguir su religión, lo que llaman el criptojudaísmo, ¿no? Porque estaban lejos de la Inquisición de Portugal y de España. Y llego entonces a un caso curioso del siglo XVIII, un poeta nacido en el Brasil, que los padres fueron llevados a Portugal y fueron muertos por la Inquisición, y él se volvió, ahí en Portugal, nació en Brasil, un artista, un creador de teatro. Y este momento es muy curioso porque fue el momento, el siglo, cuando el oro fue descubierto en Brasil. Entonces fue un momento en que la Inquisición
se volvió muy dura en contra de los cristianos nuevos, ¿no? Y ahí, con este cuarto capítulo, el siglo XVIII, yo encierro mi libro. En esta traducción, yo cambio un poquito el título, porque el título original, Through Cracks in the Wall, Modern Inquisitions in the New Christians Letrados, yo pensé, a lo mejor vamos a pasar estos cristianos nuevos al primer plano, porque pasar sus voces, ¿no? Entonces, incluí aquí un prólogo donde yo cito pasajes de, vamos a suponer, un reclamo de justicia y una, vamos a llamar, una llamada para estas persecuciones de la Inquisición. Bien, entonces por aquí yo creo que termino y dejamos entonces para Pauline y para Verónica, que trabajamos juntas como un team con el profesor Alfonso. Agradezco muchísimo a todos ustedes y paso la palabra a, no sé, Verónica y después Pauline, ¿no? Gracias. Bueno, gracias por venir, y Paulina y yo vamos a hablar un poco más sobre el proceso de traducción, que fue en lo que realmente estuvimos involucradas. Y bueno, por mi parte, agradecerle a la doctora y al doctor por invitarnos a este proyecto, que en mi caso es mi primera traducción publicada, y eso me entusiasma mucho, y me siento agradecida de que sea un proyecto así, porque creo que realmente era un tema que me ha interesado en distintos puntos, por distintas materias, y con el que, pues sí, me sentía afín y cómoda para traducir. Pero creo que justo con lo que mencionó el profesor Montelongo hace rato, sobre que uno no puede traducir simplemente sabiendo dos idiomas, creo que tampoco lo puede hacer sin saber leer en su propio idioma, y no hablo de la capacidad de interpretar las palabras, sino de realmente entender el tema con el que se está tratando, saber leer, como dicen, entre líneas, y saber leer dentro de la diégesis o dentro del texto, y también de manera extradiegética, ¿no? Entonces, para mí, al comienzo del libro, cuando nos propusieron el proyecto, lo que era muy importante era, pues, familiarizarme en específico con estos personajes. Si bien ya conocía un poco sobre, bueno, la Inquisición y sobre los problemas de diáspora, de identidad, de persecuciones a descendientes de judíos que podían ser o no ser criptojudíos, o practicar criptojudaísmo, pues aún así estas personas llevaban una carga, ¿no? Como una mancha o un estigma, y no importaba si realmente habían deseado convertirse y ya asumían esa nueva religión cristiana, o si seguían practicando por debajo de la mesa, entre grietas, porque de igual manera eran perseguidos, ¿no? Y de igual manera tenían dedos apuntándoles. Y bueno, creo que de ahí podemos comenzar por lo primero que tradujimos, el título, o las primeras sugerencias que empezamos a dar, porque Through Cracks in the Wall y Grietas en la Pared no es una traducción del todo literal, pero ahí juegan un montón de cosas, ¿no? Incluyendo la sonoridad. Y mientras que el inglés es un lenguaje, pues sí, de sonidos muy cortos, decir a través de las grietas en la pared hubiera, sí, no sé, no sonaba bien, perdía bastante ahí, y también como ese artículo como que determinaba las grietas, o sea, se sentía como que hablábamos de unas grietas en específico, y no queríamos especificar este tipo de grietas, porque creo que quien lee, y creo que específicamente los traductores, que tendemos a hacer una lectura muy profunda, muy minuciosa,
y que tenemos cada palabra bien grabada y bien sopesada, pues bueno, también aquí estaba como, ok, en el libro estamos manejando distintos tipos de grietas, ¿no? No solamente son las literales, que se narran en algunos episodios de cómo se comunicaban mensajes, tal cual guardando mensajes en los muros, sino en otros objetos, ¿no? O incluso, digamos, a nivel textual, lo que dice la doctora, cifrando mensajes que, dentro de mensajes que aparecen no ser heréticos o que no atentan contra el Santo Oficio, esconder otro tipo de mensajes, ¿no? Y bueno, creo que incluso si pensamos en Luis de Carvajal, uno de los personajes de los que habla y sobre el cual me tocó traducir, bueno, se narra que él fue sometido a torturas terribles y que a partir de eso comenzó a tener como ciertas visiones y también a asumir como otra personalidad de escritura. Y creo yo que tanto esas visiones que él sentía que tenía o que tuvo, pues ese es un tipo de escape, un tipo de grieta en la que él encuentra, pues sí, una manera de ver otra realidad, así como también es una grieta el nombre José, ¿no? Usar otro nombre es una forma de escape, una forma de máscara, una forma de ocultarse en. Entonces, en distintos niveles, aquí estamos viendo distintas grietas y de ahí el título y creo que el meollo de todo el libro. Y bueno, o sea, respecto a la traducción, creo que decir traducción es demasiado ambiguo y luego traducción literaria aún así es bastante amplio, porque pues como los profesores sabrán, como todos ustedes sabrán, hay distintos tipos de texto, ¿no? Y creo que aún si pensáramos en los requisitos que tiene a lo mejor cada género para ser traducido y que dijéramos, ok, este texto pues es una investigación, quizá no debería dificultarse tanto traducirlo, no, aún así cada libro de cada género, o sea, cada libro en sí tiene sus propias necesidades y debíamos de ser muy cuidadosas con ellas. Entonces, bueno, también algo que pensé mucho al traducir fue en la terminología, ¿no? Porque incluso en la familiaridad que tienes con los temas no es solamente las fechas, personajes y contexto y tal, sino con lo que ya se ha escrito sobre teoría, o sea, lo que se escribe en la academia, qué términos siguen vigentes, cuáles no, hasta qué punto te estás metiendo y cambiando las palabras de la autora, que no es la intención en absoluto. Entonces, cada verbo, cada tiempo, cada palabra debe de ser meditada, ¿no? Desde el hecho de que la doctora hable de Luis de Carvajal fue muerto y que no digamos murió, ahí va, pues sí, una carga de algo que se sugiere, ¿no? A Luis de Carvajal, o sea, Luis de Carvajal no murió de maneras naturales, digamos. Luis de Carvajal fue perseguido y torturado, lo mataron. Entonces, todas estas palabras son sopesadas. Y bueno, creo que eso es en general lo que se me ocurre ahora sobre el proceso de traducción y le dejo la palabra a Paulina. Bueno, respecto a mi experiencia con la traducción, lo que puedo decir que más aprendí de este proceso es que todavía no conozco el español lo suficiente. Creo que cuando estás traduciendo algo que habla de dinámicas, de poderes, de cierta forma, bueno, si de por sí hablamos de una dinámica, ahí podemos establecer que hay una parte con más fuerza que la otra, ¿no? Entonces creo que cuando se habla de dinámicas de poder y de injusticia, como en el caso de la dinámica que se tenía, entre judeoconversos y la Inquisición, etcétera, se tiene que ser, se tiene que tener conciencia de esto a la hora de traducir. Y en cuanto a las dinámicas de poder que, por ejemplo, el inglés tiene sobre el español hoy en día. Yo, por ejemplo, y el profesor me lo ha corregido 1,000,000 de veces, hago muchos calcos del inglés o incluso muchas estructuras del inglés las aplico al español y
pues es muy normal por esta invasión como hollywoodense que vivimos hoy en día. Y entonces creo que traducir también tiene una dimensión política en cuanto a que creo que es importante buscar huir de estos calcos y como de cierta forma honrar el español que tenemos y honrar la gran tradición que nos han dejado tantos magníficos escritores y traductores. Y bueno, yo puedo decir que eso no lo domino todavía, es un proceso en el que seguiré hasta que muera, idealmente. Y entonces creo que de cierta forma buscar un español, no necesariamente como purista, ¿no? Sino un español que busca huir de estos, no sé, por ejemplo, usamos mucho, suficientemente, sinceramente, el mente, que lo sacamos como de sufficiently o sincerely, etcétera. Huir ese tipo de cosas es una manera de honrar nuestra gran tradición literaria y también de estar conscientes de las dinámicas que existen entre el inglés y el español. Entonces eso fue algo que yo busqué y que sé que me equivoqué mucho en ese proceso, pero pues sí, ¿no? Este es un proceso de crecimiento y pues ahí seguimos. Y pues sí, también el lenguaje es una cosa particular porque nosotros nacemos con nuestras cuerdas vocales y con nuestro cerebro hecho para poder captar el idioma, imitarlo y hablarlo. Pero así como se ha mencionado ya, eso no significa que sepamos escribir bien o que sepamos agotar todas las posibilidades de nuestro lenguaje. Entonces, mientras que a diferencia de los pintores no nacemos con un pincel en la mano, sí nacemos con el lenguaje, eso no significa que no sea un área de estudio complicado y magnífico y a veces también frustrante. Entonces, eso es lo que yo quiero como resaltar de, pues sí, eso fue como mi experiencia con la traducción. Y también quería hablar sobre por qué creo que el libro es relevante para este momento, época. Bueno, momento y época son lo mismo, ¿no? Pero este momento y lugar. Y pues es justamente, bueno, como ya la doctora lo mencionó, la cuestión de la injusticia es algo que resuena por todo el libro y que a veces leerlo te enoja, te pone triste. Y a pesar de que es un libro académico que busca cierta objetividad, ¿no? Como debe de ser, eso no significa que los temas no a veces te pongan como muy tristes, sobre todo porque no hay mucha diferencia entre ese sistema judicial y el actual. Como el mismo Bento, la verdad es que soy muy mala pronunciando el apellido, Bento Teixeira. Bento Teixeira dijo, la Inquisición era como una telaraña que solo atrapaba a los insectos pequeños y a los grandes y ruidosos los dejaba ir. Y esa es una metáfora que resuena mucho durante todo el texto y que pues, ¿qué tan diferente hoy es nuestro sistema judicial a ese, ¿no? Entonces, por eso creo que hay mucha relevancia, a pesar de que tal vez hoy la discriminación religiosa no sea tanto el tema central que preocupa a México, sino otro. Pero no obstante, esas grietas en la pared existen y seguirán existiendo. Y esa es una de las grietas, por ejemplo, que se habla de la Inquisición, esta cuestión de una injusticia bastante obvia y de pues también había una muy como obvia pues sí discriminación entre qué tipo de criptojudíos o judeoconversos se decidían pues encarcelar y a los que no. Obviamente las personas ricas y con mucha influencia tenían mucha impunidad, ¿no? Y entonces pues sí, también me gusta mucho el leitmotiv de grietas en la pared, porque las grietas significan muchas cosas, como Verónica ya lo señaló de manera como muy correcta. Las grietas son grietas literales y también son grietas en el sistema, y son grietas que hoy en día existen y que no hemos encontrado maneras de sanarlas, ¿no? Y y pues sí, con eso terminaría.